Entonces vamos con nuestro siguiente problema. Uno muy similar para que todos estos conceptos queden claros. Entonces nosotros tenemos nuevamente el movimiento circular, por lo que necesito dibujar la trayectoria para que esto se vea mucho mejor. Entonces, movimiento circular. Lo pongo, estamos en un problema del movimiento circular. Acabo de hacer la gráfica del movimiento circular y nos dan los siguientes datos. Entonces les dice quien les aplica el problema, al evaluador, les dice que se lleva a cabo un movimiento circular con una frecuencia de 3.2 Hz o 3.21 en 3 segundos. Y además, considerando la proyección a lo largo del eje Y, el movimiento empieza en Y. 4 quintos. Sí, 4 quintos, pongan en 4 quintos del radio. En 4 quintos del radio. Es decir, yo voy a tener aquí mi vector que me permite definir el inicio del movimiento circular de tal manera que sería más o menos por aquí. Por aquí. Entonces yo tendría mi movimiento circular, donde me dicen que empieza con una proyección a lo largo del eje Y de 4 quintos del radio. Toman en cuenta que cuando mi vector posición descansa sobre el eje X, de aquí a acá es un radio. De aquí al del centro acá, pues tenemos un radio. De aquí a acá tenemos otro radio. De aquí a acá un radio. De aquí a acá otro radio. Tiene otra dimensión de un radio. De aquí a acá un radio. Y de aquí a acá un radio. Muy bien. También de aquí a acá un radio. Pero dice el problema, como dato de inicio, que empezamos con una proyección a lo largo del eje Y, es decir, lo que se proyecta de este radio en el eje de Y, no de un radio, porque de un radio sería de aquí a acá, sino que es de aquí a acá. Proyección a lo largo del eje Y, que en este caso es 4 quintos del radio. Aquí lo pondría. 4 quintos del radio, o 0.8 del radio, más o menos estaría por aquí. Entonces iniciamos el movimiento aquí con una frecuencia o velocidad angular omega de omega minúscula. Perfecto. Esos son los datos de entrada. Y nos piden calcular aquellos momentos en los cuales la velocidad que se proyecta sobre el eje Y sea máxima los primeros 3 momentos en los que ocurre eso. Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio con los datos que nos han dado y lo que nos están pidiendo. Lo voy a poner aquí. Cuando la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y sea máxima. Los primeros 3 instantes de tiempo. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la frecuencia angular omega, que en este caso nos dan la frecuencia. Podemos calcular la frecuencia angular omega, que sería frecuencia angular omega es igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces saco la calculadora y la voy a calcular. Sería 2 por 3.1416 por 3.2 lo que me da 20.1 radianes por segundo. 20.1 radianes por segundo. 20.1. Ahora
¿qué más vamos a hacer? Bueno, como nos están diciendo que el movimiento inicia cuando la partícula proyecta 4/5, cuando la partícula, la posición de la partícula, o más bien el vector posición de la partícula, proyecta 4/5 del radio a lo largo del eje Y, podemos calcular el ángulo de fase, como lo hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque tendríamos aquí está nuestro ángulo, en este caso nuestro ángulo alfa, el ángulo de fase, y tendríamos que aquí, de aquí a acá, de este punto a este punto, lo que proyecta mi vector posición a lo largo del eje Y tiene una magnitud de 4/5 del radio. Y miren, esta línea sería paralela, esta de aquí sería paralela a esta línea que está acá. Es decir, de aquí a acá tenemos 4/5 del radio y de aquí a acá tenemos 4/5 del radio. Y nosotros sabemos que de esta posición a esta posición tenemos un radio. De tal forma que al utilizar el seno de alfa, podemos obtener la relación de el seno de alfa sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es lo que va es este de acá, lo que va de aquí a acá, que es 4/5 del radio. 4/5 del radio. Entre la hipotenusa, que es el radio. Entonces el seno de alfa sería igual a R entre R es 1, 4/5. El alfa, por lo tanto, sería el seno a la menos 1 de 4/5. El seno a la menos 1 de 4/5. Y eso me daría en grados, pero nos conviene más en radianes. Así que voy a poner la calculadora en modo radianes para obtener de una vez el resultado en radianes. Y tendría para obtener el ángulo en radianes, sería igual al seno a la menos 1 de 0.8. Entonces, y me da 0.927 radianes. 0.927 radianes. Déjenlo calculo otra vez. 0.8. Sí, 0.977. Muy bien. Entonces, muy bien. Ya tenemos esto de acá. Ya tenemos el ángulo de fase en radianes. Entonces ya tendría mi expresión completa para la posición de la partícula en función de en términos de la coordenada en Y, o que nos ofrece la posición de la partícula con respecto a la proyección que dicha posición proyecta sobre el eje Y. Ya tenemos esa expresión que generalizada como es. Y es igual al radio por el seno de la frecuencia angular omega por t más el ángulo de fase. Muchas veces le llaman el ángulo de desfasamiento. Entonces, pero yo no quiero en sí la posición, ¿yo qué quiero? La velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y. Y nosotros sabemos que la velocidad que se proyecta a lo largo del eje Y es la derivada con respecto al tiempo de Y. Y la derivada con respecto al tiempo de Y sería derivada del seno es el coseno. En este caso del mismo argumento, coseno de omega t más alfa. Y esta r pasa porque es constante. Y ahora este coseno se multiplicaría por la derivada con respecto al tiempo de la frecuencia angular omega. La derivada con respecto al tiempo de la frecuencia angular, la derivada con respecto al tiempo de todo el argumento del seno sería la frecuencia angular omega. Aquí lo voy a poner. Frecuencia angular omega por R por coseno omega. Perfecto. Y vamos a ver si me falta algún detalle. Seno, el coseno. La otra es omega. No, ya no falta nada. Entonces me piden los 3 primeros instantes del tiempo para el cual yo tengo una velocidad máxima que se proyecta a lo largo del eje Y. Y yo sé, cuando yo obtendré una velocidad máxima, cuando yo tenga para la velocidad un valor de frecuencia angular omega por R, ya sea positivo o negativo. Es decir, cuando yo tengo para la función coseno un valor de más 1 o de menos 1. Pues cuando su argumento sea igual a, para el primero valor de más 1, cuando su argumento sea 0, cuando su argumento sea 0, pero tenemos un detalle con 0. ¿Cuál es ese detalle? Que como el ángulo de fase sería mayor a 0, en el ángulo de fase cuando pasa al otro lado de la igualdad sería mayor a 0, haría que el tiempo sea positivo. Es decir,
ese primer instante, cuando el ángulo es igual a 0, ya pasó. ¿Por qué? Porque iniciamos con un ángulo de fase, que cuando tuvimos un ángulo de 0, ya no iniciamos por ese momento. Por eso es que tendríamos un tiempo negativo. Porque si volviéramos en el tiempo, aplicaríamos ese instante de tiempo donde se cumple la condición. Pero como iniciamos en una posición que se salta esta posición y vamos para acá, es por eso que no podemos igualar a 0 a menos que quieran tiempos negativos. Es decir, lo que ocurriría si hubiéramos empezado antes o lo que ocurriría si retrocediéramos en el tiempo. Entonces, por ello, no vamos a escoger el valor. No vamos a escoger el valor de 0. Nos daría un tiempo negativo debido a las razones que ya les expliqué. Vamos a escoger el siguiente valor con el cual obtenemos un más 1 o un menos 1. Sería 0, el otro es pi. ¿0 es pi? Sí, es pi. En este caso no hay problema porque pi es mayor al ángulo de fase. El otro sería 2pi y el otro sería 3pi. Entonces, ahora procedemos de la misma forma en la cual lo hemos hecho todo el tiempo. Primero igualo a este para obtener el primer tiempo que nos están pidiendo. Y sería, en este caso sería pi, que en radianes es 3.1416, menos el ángulo de fase, porque está sumando, pasa al otro lado de la igualdad restando, menos el ángulo de fase, entre la frecuencia angular omega. Y ya lo pueden obtener. Y solamente lo dejo expresado de esta forma porque ustedes ya lo pueden obtener para practicar, lo pueden obtener de tarea. Ya, es lo mismo que hemos hecho hasta todo este punto. Solamente que aquí la única diferencia es que la proyección es a lo largo del eje Y y no a lo largo del eje X. Pero ahora, si ustedes quisieran obtener los tiempos para los cuales no existe una proyección a lo largo del eje Y, es decir, cuando la partícula está en esta posición o está en esta posición, porque mire, si la partícula en su momento circular está en esta posición, su velocidad se proyecta en una línea tangente a dicha posición. Y la línea tangente a esta posición es una línea que existe completamente sobre el eje X o en una línea paralela al eje X. De tal forma que en este punto la partícula no proyectaría ninguna velocidad a lo largo del eje Y. Cuando nosotros nos ubicamos en esas posiciones tenemos un ángulo de 90 y de 270 grados, y repitiéndose así cíclicamente, es decir, 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, 9 medios de pi, 11 medios de pi. Entonces, si me hubieran pedido aquellos valores para los cuales la velocidad de la partícula a lo largo del eje Y es igual a 0, y aquí lo pongo, si me hubieran pedido aquellos puntos para los cuales la velocidad de la partícula que proyecta sobre el eje Y de la partícula que proyecta a lo largo del eje Y sea igual a 0, yo necesitaría igualar el seno de omega t, el coseno, porque recuerden que partimos de esta función para definir si tenemos velocidades máximas o mínimas a lo largo del eje Y, yo tendría que igualar el coseno de omega t más alfa. Aquí, pues aquellas posiciones en las cuales la velocidad de la partícula que proyecta a lo largo del eje Y es nula o igual a 0, los que acabo de mencionar, este punto y este punto, donde sabemos que tenemos 1 medio de pi, 3 medios de pi, 1 medio de pi, 3 medios de pi o 5 medios de pi. Es decir, aquellos valores para el argumento de esta función donde se tenga 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi. Y es precisamente con estos argumentos cuando la función coseno en efecto tiene valores iguales a 0. Es decir, todo nuestro análisis del movimiento circular por medio de la gráfica coincide con el análisis de la función. Porque para ambos podemos observar que en dichos ángulos tenemos una función para nuestra velocidad igual a 0. Y ustedes mismos lo pueden calcular de tarea para practicar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien. ¿Qué más?
preguntas hasta aquí? Entonces, pues vamos. Entonces, si no hay dudas, preguntas, vamos al siguiente ejercicio. Déjenme ver que si se le puede aplicar algún otro problema, para algún otro inciso a este ejercicio para que se entiendan mejor todos estos conceptos. Ay, sí, podría ser eso. No, sería todo. Vamos con otro ejercicio. Tomen en cuenta que volvemos a tener el movimiento circular. Volvemos a tener el movimiento circular. Que obviamente también, como es un movimiento cíclico, también pertenece al tema del movimiento oscilatorio, que es un movimiento cíclico. Claro que no todos los movimientos cíclicos son movimientos oscilatorios. El movimiento ondulatorio también es un movimiento cíclico. Pero es más complejo que el movimiento oscilatorio, porque les dije, el movimiento ondulatorio implica el movimiento oscilatorio más traslación. Si se dan cuenta, en todos estos ejercicios que hemos visto, la partícula, a pesar de que se mueve, nunca deja de moverse dentro de un espacio finito o limitado a lo largo del eje Y o a lo largo del eje X, o desde el punto de vista del desplazamiento angular. Pero en el movimiento ondulatorio tendremos un movimiento que se repite, pero además donde el cuerpo o el ente que estemos analizando transfiere la energía de una región de un punto en el espacio a otro punto en el espacio. Pero eso lo veremos ya en unas 2 semanas, calculo, o tal vez antes. No, 2 semanas, sí, 2 semanas. Aproximadamente. Y ya para tercer departamental vamos a volver a ver el movimiento ondulatorio, pero estudiando las ondas sonoras, porque las ondas sonoras es un movimiento ondulatorio. Y el efecto Doppler y todo eso. Ahí está. Tenemos otro ejercicio del movimiento circular. Y para este movimiento circular nos dan como datos de entrada la frecuencia, que va a ser en este caso igual a, póngale 1.18 Hz, o 1.18, 1 entre segundos. Muy bien. Y ahora también nos dan como datos de entrada lo siguiente. Nos dicen que la partícula inicia su movimiento cuando el vector de su posición proyecta 3 quintas partes de R a lo largo del eje Y. Voy a poner aquí. La partícula inicia su movimiento cuando el vector posición de la partícula proyecta 3 quintas partes de R a lo largo del eje Y. Entonces estaría, y además la partícula se encontraría viajando hacia, desde el punto de vista del eje Y, la partícula se encontraría viajando hacia arriba. Entonces tenemos esos datos. Empieza aquí y viaja hacia arriba, desde el punto de vista del eje Y. Porque si estuviéramos manejándolo desde el punto de vista del eje X, tendríamos que decir que viaja hacia la derecha o viaja hacia la izquierda. Pero como lo estamos haciendo desde el punto de vista del eje Y, decimos que viaja hacia arriba o viaja hacia abajo. En este caso inicia en esta posición y viajando hacia arriba. Entonces, si nos hubieran dicho viajando hacia abajo, tendríamos que tomar en cuenta otro tiempo o otro ángulo de fase. Ahorita van a ver cómo. Entonces tenemos que la partícula viaja hacia arriba. 3 quintos de Y empieza
Hay dos puntos que cumplen con la condición de que la partícula inicia su movimiento en 3/5 de y. Tenemos que si nosotros ubicamos el vector posición en el primer cuadrante, de aquí a acá, en efecto, su vector posición proyecta a lo largo del eje y la magnitud de 3/5 del radio. Con el de aquí a acá es un radio. De aquí a acá, la proyección de este vector posición a lo largo del eje y 3/5 del radio. Pero también quien cumple con esa condición es el punto que se ubica aquí. El punto que ustedes pueden ver aquí. Y como nosotros hemos definido, como nosotros para este ejercicio en particular, hemos definido que sea en esta posición y no en la de acá. Porque la partícula, cuando inicia su movimiento, tomen en cuenta que nosotros estamos considerando movimientos desde el punto de vista que la velocidad angular omega o la frecuencia angular omega nos ofrece un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Y precisamente tomando en cuenta ese punto de vista, cuando la partícula está en esta posición, proyectaría su velocidad en una línea tangente a dicho punto. Y como sabemos que vamos en el sentido, nosotros llevamos a cabo nuestro recorrido en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces cuando estemos en esta posición, su velocidad se proyecta en esta línea tangente a la trayectoria circular y va en esta dirección. Y si ustedes lo proyectan a lo largo del eje y, va hacia arriba. En el otro punto, ya cuando vamos hacia acá, el otro punto lo haría hacia abajo. Pero nos piden que vaya hacia arriba, entonces en efecto sabemos que es esta posición por las dos condiciones que nos han dado. Y ustedes me dirán, ¿por qué no consideramos esa segunda condición para el problema anterior? Lo que pasa es que si no nos mencionan un sentido de inicio, nosotros consideramos que la partícula va hacia arriba, de la misma forma en la cual si no nos dan un sentido de inicio, cuando consideramos la velocidad a lo largo del eje X, consideramos que va hacia la derecha. Es decir, tomamos en cuenta aquellos sentidos positivos si no nos aclaran el sentido. Ya cuando nos aclaran el sentido, podemos definir si va hacia abajo para un sentido negativo o si va hacia la izquierda para un sentido negativo desde el punto de vista de Y y de X respectivamente. Entonces, así está. Entonces, no se ve bien. Esperen, no se ve bien. Ahí está. Ya quedó. Ahora, ¿ya hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, ahora sí podemos, gracias a estas consideraciones, podemos definir un ángulo de fase. Pero ahorita lo voy a dejar hasta aquí, porque de hecho la sesión ya va a terminar. Y para verlo de una forma más completa en la próxima sesión y que el problema no termine tan partido por el reinicio de sesión, entonces ahorita me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.